TNE Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo, franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, bienvenidos a otro programa de Agenda Pública, conversaciones de actualidad. En esta ocasión vamos a conversar con el ex diputado y ex embajador, destacado dirigente político en Chile, Jorge Tarut. Don Jorge, bienvenido a Agenda Pública. Muchas gracias por la invitación. Una excelente oportunidad para poder conversar sobre varios temas de interés. Don Jorge, usted fue diputado desde 2001, ¿cierto? En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2017 perdió en su intención de ser senador por la región del Maule. Cuéntenos un poco y también a los televidentes, ¿en qué está usted ahora? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, en primer lugar, fueron 16 años en donde siempre fui primera mayoría y llegué a ser tercera mayoría nacional en porcentaje con un 47% de la votación. La pasada elección senatorial se polarizó demasiado y como todo el mundo me daba por senador electo seguro, eso me perjudicó y en definitiva no fui electo. Pero eso no significa que yo abandono la política, muy por el contrario, ha sido una vocación mía de servicio público y por lo tanto yo voy a seguir trabajando por el país, seguir trabajando por Chile, seguir trabajando por engrandecer a nuestra patria. Y eso se puede hacer no solo desde el Parlamento, también se puede hacer como ciudadano. Y es lo que estoy haciendo hoy en día, muy vigilante de temas importantes para Chile, como son la política exterior, en donde he estado vigilante siempre, defendiendo el interés nacional, sin politizar el tema. En ese sentido, usted nos contaba fuera de cámara que está dedicado, ¿cierto?, a hacer consultorías precisamente en materia de relaciones exteriores y de comercio. Relaciones exteriores, en comercio exterior, que son toda una experiencia de vida. Yo fui 9 años embajador de Chile, 16 años en la Comisión de Relaciones Exteriores y 4 veces la presidí, además electo por unanimidad de los miembros, o sea, con confianza de mis pares del amplio espectro político. Y por lo tanto yo estoy sirviendo en ese sentido, digamos, y asesorando a mucha gente. Veamos alguna información que ha estado circulando porque lo queremos llevar rápidamente al área chica. En algún momento ha circulado la información, nos gustaría que lo pudiera confirmar, que usted tiene aspiraciones, porque además Jorge Tarut es militante del Partido por la Democracia, tiene aspiraciones de que el Partido por la Democracia lo asuma usted como el futuro candidato presidencial en las próximas elecciones. ¿Eso es así? ¿Usted lo está pensando? ¿Una decisión que ya tiene tomada? ¿Está trabajando para eso? Mire, en la pasada elección presidencial yo competí con Ricardo Lagos Escobar por la candidatura presidencial en la interna del partido. Yo pedí sí de que el partido se abra a los ciudadanos, es decir, de que la gente independiente pueda participar en una elección. Se cerraron, no quisieron, hicieron una cosa meramente interna entre 4 paredes y por lo tanto solo 600 delegados podían votar. ¿Y qué pasó? Tuvimos un candidato presidencial con 158 votos. Y el resultado ya todo Chile lo conoce. Entonces, si en la próxima elección presidencial, hoy día es muy temprano aún, se abre el Partido por la Democracia a tener una competencia abierta, una primaria que puedan participar todos los ciudadanos chilenos independientes, que son el 96% de los chilenos pueden participar, estoy disponible a participar y a competir con todo el que quiera competir. Y por lo tanto, mi disposición está absolutamente abierta. Dentro del PPD, de alguna forma u otra, algunos han manifestado su intención y al mismo tiempo el interés de competir en una eventual candidatura presidencial. Estamos hablando puntualmente del actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz, cierto, exministro también,
y del senador Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo evalúa usted ese escenario y si le gustaría competir internamente con ambos, digamos? Mire, yo fui embajador en China y lo único que comparto con Mao es que florezcan todas las flores. Exacto. En consecuencia, bienvenida a la competencia. Sí. Y si Heraldo y Ricardo están dispuestos, vamos a la competencia. Pero una competencia abierta, reitero. No en una cocina. No en una cocina interna como fue la vez pasada, porque ya conocemos el negativo resultado. Fue un pésimo resultado. Yo advertí al partido que iban a cometer un error histórico. Incluso más, encuesta en mano. Yo estaba mejor evaluado ante la ciudadanía que el expresidente Ricardo Lagos. Con menos conocimiento ciudadano, evidentemente fue presidente de Chile, pero con una mejor evaluación ciudadana. El partido lo conocía, sin embargo, no quisieron abrirse. Yo creo que esta vez no van a tener oportunidad de hacer cocina, porque ahí muere el partido. Tienen que abrirse a los ciudadanos, ¿no es cierto?, para que sea la gente la que pueda elegir a su candidato presidencial. Algunos creen que es bastante temprano para hablar de candidaturas presidenciales. Es muy temprano. Ahora, dicen, yo no lo sé, que Churchill decía que la misma noche en que asumía el presidente ya se estaba pensando en quién iba a ser el sucesor. Bueno, es cosa de mirar al oficialismo, ¿no? Usted ya tiene Osandón, Chaguán, los dos CAS recorriendo el país, están en campaña desde hace ya bastante tiempo, y Sebastián Piñera lleva 5 meses en el gobierno. Ahora bien, pensando en ese escenario, y en la oposición hoy día que pareciera todavía no terminar de articularse en torno a una idea común, ¿usted considera que sería mejor que la oposición, antes de ir a la elección, primera vuelta, ya hubiese cierto grado de unidad entre lo que queda de la nueva mayoría, la democracia cristiana, el Partido Comunista, el Frente Amplio, el PRO? ¿O cree que sería mejor, como lo acaba de decir, que florezcan todas las flores, que todos vayan a participar, que todos los partidos que tengan candidatos interesados vayan a la primera vuelta y la primera vuelta actúe como una suerte de primaria? A ver, es que eso depende del escenario político, porque si va a haber una primera vuelta en donde nuestros opositores van a llevar un solo candidato, y si nosotros llevamos 7, 8 candidatos, evidentemente que es un mal camino, electoralmente. El ideal, evidentemente, es buscar acuerdos programáticos del programa. ¿Qué le proponemos a Chile? Yo creo que eso es lo más importante, porque hoy día yo veo con tristeza esta pelea pequeña, esta pelea chica que veo todos los días en los medios de comunicación. No se les ve preocupado el país. Mire, yo estoy preocupado por el tema económico. Yo quiero decirle que esta guerra comercial entre China, Estados Unidos, a nosotros ya empezó a afectarnos. Nosotros somos muy débiles en ese sentido. Fíjese usted de que el 40% de nuestras exportaciones de cobre van a China. Si baja el cobre, si China baja solo un punto y medio en su economía, a nosotros nos afecta enormemente. Yo no veo a nadie preocupado de eso. Están preocupados de quién le dijo este al otro, etcétera, etcétera. De la cosa diaria. Hay que pensar en el país en grande, hacia futuro, buscar acuerdos programáticos. Está bien la oposición, claro, critica a los gobiernos, pero tampoco hay que criticar por criticar cualquier cosa, ¿ya? Y menos la cosa pequeña. Entonces, yo quiero buscar, ¿no es cierto?, una forma de tener un programa para el país, y todo aquel que se sume, bienvenido que se sume con ese programa de gobierno, pero con claras metas en salud, en educación, en pensiones, que es un tema que todavía mucha promesa y no se hace nada, que se va a enviar un proyecto. Mire, para mí esos son temas de Estado. No solo las relaciones exteriores y la defensa son temas de Estado. La salud, la educación también son temas de Estado. Las pensiones son temas de Estado. Ahora, hay mucha gente joven que a lo mejor ve este programa que todavía ni piensa que van a llegar a ser jubilados, pero en algún momento todos van a llegar a ser jubilados. Y ahí se van a dar cuenta lo que es hoy día ser jubilado en Chile, que ganan miseria. En el día 15, el día 18 del mes, ya no le alcanza, no tienen para comer. Entonces, pensemos en grande, en el Chile que queremos mañana. Y eso es lo que tiene que proponer la oposición, y hoy día no lo veo en la oposición. Hablemos de algunos
jubilados que sí parece que les alcanza el dinero para vivir y que han hecho noticia en el último tiempo. Son temas de Estado, los temas de derechos humanos, la libertad condicional a prisioneros de Punta Peuco. Esto llevó a que tuviera que renunciar un ministro esta semana, a anticipar quizá un cambio de gabinete. Ha habido dimes y diretes en el gobierno que parece que se hace zancadilla solo, necesita oposición para caerse. Mire, ¿Son temas de Estado el tema de los derechos humanos o usted ve que todavía no está suficientemente instalado en Chile? no, el tema de derechos humanos y la democracia, evidentemente que es un tema de Estado, pero hay que tratarlo sin ambigüedad y sin doble estándar. Porque hay algunos que, por ejemplo, para criticar gobierno en el exterior, es que este es de izquierda, así que no lo voy a criticar y me gusta. Es que este es de derecha, entonces tampoco lo voy a criticar. No hay que tener doble estándar en esto. Además, los derechos humanos no tienen fronteras y la democracia tampoco tiene fronteras. No hay injerencia en los asuntos internos de un país, ¿no es cierto?, cuando se reclama por los derechos humanos, por su protección y porque los gobiernos, ¿no es cierto?, respeten la democracia, respeten las libertades. Entonces, yo encuentro muy lamentable lo acontecido con el ministro de la Cultura, porque este ministro hizo una negación de algo, de hechos que sucedieron en nuestro país. El Museo de la Memoria es precisamente para que los más jóvenes sepan lo que ocurrió un día en nuestro país, para que eso no vuelva a pasar nunca más. Con ningún sector político, ¿no es cierto? Ni con la derecha ni con la izquierda. Y ese es el sentido. Y por eso yo estimo que el presidente hizo lo que tenía que hacer y sacar al ministro. Ahora, no puedo dejar de manifestar también cierta preocupación, porque el canciller de Chile representa a todo el país en el exterior. Y él también, aunque en un menor grado, se ha hecho partícipe de esto. Eso a mí me preocupa, y lo digo, yo le tengo estimación a Roberto Ampuero. Pero siendo canciller es complicado, porque usted comprenderá que para los países europeos y muchos otros, la democracia y los derechos humanos son valores muy importantes. Entonces yo siento cierta preocupación por eso. ¿Cómo afecta a su juicio a nivel internacional, en el exterior, precisamente los cambios de gabinete, la salida intempestiva, ¿cierto?, de ministros, como el caso del ministro de Educación, el ministro de las Culturas, que alcanzó a estar solamente de un viernes a un lunes, ¿cierto?, y presentó su renuncia, a la que fue acogida por el presidente Piñera. Y también lo que está ocurriendo con la salida, ¿cierto?, de reos que están en Punta Peuco, que ha causado también mucha polémica, particularmente en el caso de los familiares de detenidos desaparecidos, que por supuesto son contrarios y se oponen a esta decisión que se adoptó. Bueno, a ver, ¿cómo afecta la imagen país? ¿Cómo se ve esto internacionalmente, que usted tiene tanta experiencia? Partiendo por esto último, la imagen país con las declaraciones del ministro de la Cultura se vieron afectadas, sin ningún lugar a duda. Esa noticia estuvo en todos los portales internacionales. O sea, fue más que un daño causado a Sebastián Piñera. A mí me molesta que se le cause un daño al país, sea quien sea, de cualquier sector político. Ahora, respecto a lo que tú señalabas, cada semana tenemos un ministro que hace declaraciones desafortunadas. Un ministro de Economía no puede actuar como asesor. Es decir, mire, hay que invertir en el exterior, cuando lo único que queremos es que haya inversión en nuestro país para que le dé trabajo a la gente, ¿no es cierto? El ministro de Educación, que dice que hay que hacer un bingo para reparar el colegio. Bueno, son tan desafortunados. Yo le voy a decir por qué. Porque no es lo mismo ser gerente de un banco que ser ministro. Hay un sentido político que es muy importante, ¿ya? Entonces, eso es lo que no ha entendido Sebastián Piñera. Y le pasó en la administración anterior, en que puso, ¿no es cierto?, gente que vendían ejecutivos de empresas, sí, y así su gobierno se fue yendo para abajo. ¿Y qué es lo que hizo Sebastián Piñera cuando ya estaba en 27 puntos? Llamar a verdaderos políticos con experiencia, ¿no es cierto? Gobernar no es lo mismo que una empresa. ¿Y eso significa que el actual presidente está repitiendo el mismo error? Yo pienso que sí. Yo pienso que, en primer lugar, yo creo que llegaron algunos con lo que se llama el mareo del poder.
llegaron un poquito mareados, ¿ya? Entonces se dieron lujitos. Por ejemplo, nombrar al hermano embajador. ¿Cómo no se dio cuenta una persona de experiencia política como Sebastián Piñera que eso iba a causar revuelo? Y después tuvo que retirarlo, ¿no es cierto? Y varias cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, veo que este mareo del poder con el cual llegaron, yo siempre le digo a los amigos, bueno, cuando uno está mareado se pega a costalazo, y con costalazo se va aprendiendo. El gobierno ha ido bajando en popularidad porque creó muchas expectativas, demasiadas expectativas, ¿ya? Y en segundo lugar, nosotros tuvimos una candidatura que también a muchos sectores de clase media le dio temor, digamos las cosas como son. Porque esas cuñas, ¿no es cierto?, de hasta la victoria siempre, la verdad es que comenzó a causar un poco de temor en mucha gente. El afamado Chilezuela. Claro, entonces la gente que no es política, que no sigue la política, al final en segunda vuelta fue a votar más bien por temor que por apoyar a Sebastián Piñera. Digamos las cosas como son. Entonces, yo creo que el gobierno está recién empezando, o sea, lleva un poco más de 5 meses, pero si no corrige el rumbo, yo creo que le puede ir muy mal a Sebastián Piñera. Primero porque la situación económica es difícil que mejore rápidamente, por la situación también internacional. En segundo lugar, hemos tenido cierres de empresas importantes, Merckx en San Antonio, Llanza en Linares, que para Linares Llanza era el alma. Mire, yo viví al frente de la Llanza en Linares. O sea, para nosotros el Linares es como que se nos fue parte del alma, ¿ya? 60 años. Después cierran más empresas, otra en Curicó. Entonces, todo eso va creando un ambiente muy negativo. Entonces, tiene que ponerse las pilas rápidamente, sobre todo previendo que puede venir una crisis internacional fuerte, porque las reacciones que tiene el presidente de Estados Unidos son incontrolables. Él pelea con los chinos, pelea con los canadienses, pelea con los europeos. Entonces, bueno, al final es amigo de Kim Jong-un, entonces uno a veces queda un poquito confundido en toda esta situación. Pero Chile tiene que prepararse. Mire, yo tuve la experiencia como embajador en Australia de la crisis asiática. Yo he tenido una muy buena relación con el gobierno australiano. Y el canciller de Australia venía llegando una gira por el Asia. Comió en mi casa ese día y me dijo, mira Jorge, viene una crisis, olvida de cómo viene. Y me empezó a contar su estadía en Japón, etcétera, etcétera. Y me abrió los ojos. Yo inmediatamente envié un mensaje a Chile previendo, cuidado con lo que viene. ¿Ya? 9 meses antes de la crisis asiática que nos afectó. ¿Lo escucharon? No me escucharon. Llamé al ministro de Hacienda y al ministro de Economía. ¿Para qué le digo la respuesta al teléfono al otro lado? ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? O sea, realmente despistados totales. Entonces yo les digo ahora, cuidado, ojalá que se mejore la relación internacional. Pero no veo un Chile preparado para ello. No veo una diplomacia activa económica afuera. Mire, México ya renovó su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. México fue el primero en llegar a acuerdo, nosotros fuimos los segundos. Yo por lo demás fui el diputado que presidió la comisión especial de 22 diputados que estudiamos el acuerdo de la Unión Europea, que fue el primer gran acuerdo. Y gracias a eso, que hoy día tenemos una especie de seguro con la Unión Europea para que no nos pongan aranceles a nuestros productos. Pero tenemos que renovarlo, tenemos que reactivarlo. ¿Y qué veo? Está bien, yo también, ¿no es cierto?, he criticado al gobierno de Maduro y lo he criticado fuerte, pero yo no veo que están concentrados en eso, ¿no? Y a propósito de América Latina, si le damos una pequeña vuelta, está complicada Cristina Fernández en Argentina, muy complicado. En Brasil está detenido Lula, pero la izquierda gana en México con Andrés Manuel López Obrador. Pero con una victoria que arrasó, barrió con su oposición. Mire, López Obrador, yo le deseo que haga un buen gobierno. Yo creo que él ha sido muy prudente en sus declaraciones, incluso con Trump, ¿ya? Ojalá que llegue a un acuerdo con Estados Unidos en primer lugar, ¿no es cierto?, para el tema migratorio. Porque ahí también hay una violación de los derechos humanos, digámoslo como son. Separar, ¿no es cierto?, a las madres de sus hijos, la forma que lo han hecho, es una violación a los derechos humanos y eso también hay que denunciarlo, ¿ya? Ahora, la situación en Argentina es muy preocupante.
porque la corrupción llegó a niveles ya pero insospechados. O sea, ya ni siquiera contaban los billetes, los pesaban en las bolsas porque estaban cansados de contarlos. O sea, es una cosa ya increíble, de película, impresionante. La corrupción en Brasil, en donde la gente se pregunta lo mismo brasileños, bueno, ¿quién no es corrupto? Entonces, ese es un tema preocupante para Chile, porque nosotros siempre nos creíamos que en Chile no había corrupción. Y hay corrupción. Y hay corrupción en todos los sectores políticos, digamos las cosas como son. Entonces, ahí tenemos que ser mano firme en contra de la corrupción, sea quien sea, ¿no es cierto? Y que haya cárcel para los corruptos, no que vayan a clases de ética, por favor. Mire, en Perú, dos expresidentes presos, uno procesado y otro fugado. En Brasil, un presidente preso. En Argentina, procesado. Y aquí a clases de ética. Exacto. Momentito, pues. Mire, si no nos ponemos firmes en contra de la corrupción, nos puede llegar a pasar lo mismo que está pasando en otros países de América Latina. Precisamente en el tema de la corrupción, ya llevamos casi 3 años de los casos Penta y SQM, ¿cierto?, relacionados con lo que es el financiamiento ilegal de la política. Así es. ¿Cómo usted evalúa el daño que ese tipo de prácticas ha causado en el sentido, a lo mejor, de alejar a la ciudadanía de la clase política, y se cree que en algún minuto puede haber efectivamente algún acercamiento, o ya está tan viciado el tema que tal vez la gente no confía? Yo creo que causó muchísimo daño en la credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones públicas, porque la verdad es que prácticamente todas las instituciones se han visto afectadas por casos de corrupción. Sí. No se ha salvado ninguna institución. Y eso es malo para un país, es malo para su democracia, es malo para su convivencia. Entonces, el tema radica, ¿no es cierto?, en que primero los corruptos tienen que ser sancionados, pero sancionados en serio. No que, bueno, un juicio abreviado y no sé qué, y vaya a limpiar la plaza. Entonces, además, yo le digo una cosa, el que se roba una gallina, le pueden tocar 5 años de cárcel, que no se lo salva a nadie. Y aquí son cientos y miles de millones de pesos y no pasa nada. Entonces, A lo más restituyen el dinero a impuestos a lo más internos. restituyen, pero claro, una parte del Claro. dinero. Entonces, todo eso causa una lejanía muy grande de la ciudadanía. Y Pero pone en riesgo también, la democracia, ¿no? claro, es malo para la... Pero quiero decirle también lo siguiente, ¿ah? Y aquí hay un tema cultural nuestro. Muchos compatriotas nuestros fueron a votar en las pasadas elecciones sabiendo que los candidatos eran corruptos, sabiendo que tenían yayitas por todos lados, sabiendo que tenían boletitas truchas por todos lados, pero igual votaron por ellos. Una buena mayoría de ellos no fue electo, pero igual votaron por ellos. ¿Y por qué a pasa sabiendas. Entonces, aquí hay una responsabilidad del ciudadano también, pues, de no votar por gente, ¿no es cierto?, que no tiene una trayectoria intachable. ¿Y por qué a su juicio pasa eso? Que aún sabiendo algunos chilenos que por qué no iba a votar esa persona, como usted plantea, tenía alguna yayita o estaba a lo mejor vinculado a temas de financiamiento ilegal de una campaña, sin embargo igual la gente le entrega su voto. ¿Cuál es la razón y el sentido de por qué ocurre eso? Porque la lógica indica que obviamente si yo sé que una persona tiene conductas ilícitas o abiertamente es corrupto, por supuesto que no le voy a dar mi voto. Mire, yo creo que hay varios factores. Primero, hay falta de información muchas veces la gente. Que la gente no sigue las noticias, entonces falta de información. En otros casos, bueno, es que esta persona a mí me ayudó personalmente con tal cosita por aquí, tal cosita por allá. Entonces, bueno, está bien, le perdono que haya robado. Yo creo que eso es malo. Yo creo que eso no es bueno para nosotros. ¿Y en la política está normalizado? ¿Es como normal que, no sé, que una empresa le ofrezca dinero por colocar su párrafo explícito en la ley que se está discutiendo, por ejemplo? No, ¿Eso está pues, como asumido por la clase política, usted que vivió tantos años ahí? Eso- ¿O hay todavía perdón. cierto grado de escozor? Perdón, pero eso es cohecho. A eso me refiero. Eso es cohecho. Eso es gravísimo. Hemos visto varios, pero no les pasa nada a No, nadie. es que eso es gravísimo. Mire, además, afortunadamente se hicieron muchas modificaciones buenas para el país. O sea, por ejemplo, si uno le pide audiencia a un ministro, tiene que hacerlo público y saber por qué va.
Si le pide audiencia a un parlamentario también. Ahora, a mí me pedían audiencia, por ejemplo, empresas, nunca recibía a nadie. Nunca, no, me rechazaba. No ¿Está en contra del lobby? No me vengan a hacer lobby porque yo no acepto lobby. Yo voy a votar en consecuencia de lo que yo pienso que es lo que es bueno para el país. Así que fuera el lobby. Algunos parlamentarios sí lo reciben, está bien que lo reciban, es el problema de ellos. Sí. ¿Ya? Pero mire, yo creo que hay que limpiar la política chilena. ¿Y quiénes son los únicos que pueden limpiar la política? Es la gente, los ciudadanos, votando por gente limpia, contradictoria, intachable. Ese es el punto. Y yo creo que para allá tenemos que encaminarnos, porque reitero, el riesgo de caer en la corrupción es peligrosísimo. Y ya tenemos ejemplos malísimos en América Latina. Y otro punto importante que quiero mencionar, el tema del narcotráfico. Ojo, cuando el narcotráfico se mete en la política, es lo peor que nos puede pasar. Es el caso de México, que es gravísimo. Y aquí hemos tenido casos de gente en política que ha estado vinculado a gente que hacía narcotráfico. Y no les pasa nada. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Sí. Así que ojo con eso. Bueno, estamos conversando con Jorge Tarut, estamos llegando al final, nos quedan algunos minutos todavía, pero me gustaría preguntarle, cambiando radicalmente de tema. Hace unos días fue nominada como alto comisionado de Derechos Humanos la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo cree que se ha leído eso respecto de Chile a nivel internacional o cómo lo visualiza usted? Mire, yo siempre me alegro cuando un chileno o una chilena toma una posición de relevancia en el contexto internacional. Por ejemplo, me sentí muy contento cuando Juan Somavía fue director de la Organización Internacional del Trabajo durante 10 años. Además fui partícipe porque yo era embajador en Australia y me llama la Cancillería y me dice necesitamos los votos, ¿no es cierto?, de Arabia Saudita y de los demás países. ¿Qué mejor y como tú fuiste embajador allá, así que partiste para allá. Y fui y te conseguí los votos a Juan Somavía. Entonces, pero me alegro, ¿ya? Independientemente del color político que tenga ese chileno o esa chilena, es prestigiar a Chile, ¿ya? Ahora, la expresidenta de Chile no la va a tener fácil, porque violación a los derechos humanos hay una lista larguísima, sí. Pues, ¿ah? Porque aquí casi solo se habla de Maduro, de Ortega, etcétera. Hay muchos más, pues, en todo el mundo. Entonces, mire, el antecesor de Michelle Bachelet se agarró con Estados Unidos. Entonces, a la expresidenta le va a tocar una tarea bien difícil. Pero yo sé que ella va a tener la prudencia necesaria y tiene el prestigio necesario internacional como para poder tomar bien estos temas. ¿Ah? Y en el caso de Chile, ¿cree que si efectivamente, digamos, esto lo tiene que se tiene que pronunciar la Asamblea General? Ya se pronunciaron. Sí. Sí, ya está aprobada está aprobada por los 193 países miembros. Está aprobada. El tema es, ¿cree que en Chile el que Michelle Bachelet ocupe este lugar como alta comisionado de Derechos Humanos en la ONU pueda mejorar la imagen que la ciudadanía tiene de ella como expresidenta que terminó con un porcentaje muy bajo de apoyo? La expresidenta Bachelet llegó a un momento muy bajo, con casi 15 puntos, sí. Pero a las finales de su gobierno retomó casi el 40%. Sin ningún lugar a duda de que este cargo va a ser muy relevante. ¿Ya? Y yo creo que los chilenos en general, aparte de toda esta cosa pequeña que ha habido, sí, criticarla, se van a sentir orgullosos de que una mujer chilena tenga este alto cargo. ¿Eh? Que incluso más se rumorea que eventualmente podría ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas, por primera vez una mujer, y que además sea una chilena. Bueno, evidentemente que para todos nosotros sería un enorme orgullo. Pero bueno, el tiempo dirá, todavía sí, estamos muy adelantados. Pero ciertamente que a ella le va a ayudar. Va a vivir en Ginebra, sí, que es bastante aburrido Ginebra, pero es un clima... Salvo en Argentina, que la Ginebra claro, nos divierte. Claro. Estamos llegando al final... Lo bonito de Ginebra, cuando yo iba, cuando vivía en el exterior, es que me recordaba las montañas de Chile.
Sí, eso me gustaba cuando Estamos llegaba a llegando, Ginebra, veía montañas. estamos llegando al final de la primera parte de este programa, esta conversación con Jorge Tarut. Cuéntenos así brevemente, en 15 segundos, cuáles son las actividades que tiene planificadas, por ejemplo, para este año, para lo que queda de año, que está empezando este camino que lo puede llevar incluso a una precandidatura presidencial. Mire, sobre todo observar mucho, escuchar a la gente de todos lados, a los campesinos, a los obreros, a los profesionales, a las dueñas de casa, a los adultos mayores, escuchar a la gente, ¿ya? Y de esa forma ver cómo uno puede llevar a cabo los anhelos de la gente, pero con realismo, sin, como decimos un buen chileno, sin vender la píldora. Porque cuando se vende la píldora, le pasa lo que le está pasando con hoy día, sin vender expectativas falsas a la ciudadanía. La gente está cansada de los políticos que no son serios, ¿no es cierto?, que prometen cosas que no pueden cumplir, y hay que ser realista con el país. Muchísimas gracias por venir, Jorge Tarut. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con una interesante entrevistada para tratar el tema de los funcionarios en el Sename, de los niños, de la violación a los derechos humanos también en el Servicio Nacional de Menores en Chile. No se vaya, a la vuelta conversamos con Alicia del Basto.